más a la audiencia que quiere escuchar la palabra del doctor Gustavo Gómez. Tenemos precisamente, ya lo tenemos a través de Meet, lo tenemos precisamente a un par de kilómetros, no un par, a varios miles de kilómetros en este momento, pero estará acá en Tucumán, nos visitará en el estudio, así que le damos la bienvenida al doctor Gustavo Gómez. ¿Cómo está, doctor? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, más de 2000 kilómetros de distancia. Estoy en Playa Unión. Qué lindo, doctor. Y déjame que te dé un dato que es muy interesante. Primero, anoche tuvimos una helada fuerte, cerca de 1 grado bajo cero. Y en segundo lugar, ayer el mar se puso muy bravo y llegó incluso hasta las puertas de las casas de lo que nosotros llamamos la primera línea de viviendas en el mar. Es decir, la inundación, pero esta vez del mar, llegó también a Chubut. Es complicado cuando el mar se enoja, les aseguro que es muy complicado. Me imagino, doctor, y precisamente en estas épocas del año seguramente ella también deben estar previsto este tipo de situaciones y deben prever a través también de las instituciones de cómo trabajar en algún tipo de inclemencia climática. Sí, claro que sí, pero siempre es notable cómo el mar está avanzando ya sobre el continente y aquello que parecía una fantasía, bueno, en lugares como en Playa Unión, el mar ya se comió una primera línea de viviendas en ese sentido, ¿no? Es decir, el calentamiento global está haciendo su efecto más que algunos digan que no existe. Sin duda que sí, en cosas de todos los días, así que bueno, agradecemos su presencia, doctor, para hablar acerca de un tema que ha preocupado a los tucumanos este fin de semana, como es la fuga de amoníaco en una planta industrial en Lules. Hemos tenido esta noticia en muchos medios de esta semana y queríamos tener, por supuesto, su palabra especializada. La verdad que el problema es muy grave, pero no es la primera vez que aparece planteado en nuestra historia ambiental en la República Argentina. ¿Por qué? Porque el amoníaco es un producto que se utiliza especialmente para hacer hielo. Los famosos rolitos que nosotros a veces vemos en las estaciones de servicio que se venden, justamente se utilizan en base a este gas. También se utiliza y mucho en los frigoríficos, que es otro tema realmente importante y grave, porque ¿quién no conoce algún frigorífico que esté cerca? Y sustancialmente en las empresas que utilizan todo sistema de heladeras, etcétera, porque es un gas esencial para el enfriamiento de los productos. Yo creo que el tema habría que plantearlo por lo menos desde 3 puntos de vista. El primero es, bueno, a ver, los vecinos de Lules, ¿qué alternativas tienen ante el cuadro que ya pasó? El segundo me parece que tiene que ver es, ¿qué puede hacer un vecino que está preocupado, que sabe que está lindante a una empresa que utiliza gases y que sospecha de que tiene alguna fuga porque han sentido algo en algún momento? Y finalmente todo lo que tiene que ver con la protección que se le deben exigir a estas empresas desde la función administrativa. Doctor, precisamente, sí. Disculpe que lo interrumpe, para abordar ese tópico puntual y en base a lo que ya pasó y aconteció, ¿qué obligaciones legales tienen las empresas frente a este tipo de eventos como lo acontecido que se justificó a través de esta frase, la válvula falló? Las válvulas fallan, ese es el problema. Lo central tiene que ser esencialmente tener, por ejemplo, todo un sistema de protección para las fugas de estos gases, que las municipalidades tienen que exigirles a las empresas que trabajan con amoníaco, esencialmente. No importa cuánto gas amoníaco, tiene que haber una exigencia municipal de la cual yo tengo mis dudas, vamos a plantearlo como unas dudas, ¿qué ocurrió en el caso de la ciudad de Lules? Mirá, en primer lugar, tienen que haber detectores sonoros. Ante la más mínima fuga, ante la falla de una válvula,
tiene que haber una sirena que avise al barrio. En segundo lugar, me parece que tiene que haber un plan de emergencias que se active por parte de los propios empleados, en donde inmediatamente el barrio se pone en alerta y hacen el desalojo del barrio. Hubo un caso muy interesante que se planteó en Buenos Aires con un frigorífico, donde existía un plan de emergencias y eran los propios empleados que habían organizado un plan de desalojo del barrio a los lugares donde podía llegar el gas. También es importante hablar con los vecinos y hacer simulacros, porque puede ser una fuga no muy importante, pero puede ser una gran fuga y las consecuencias incluso pueden llegar a ser mortales. Y en cuarto lugar, tiene que exigírsele un plan de evacuación total, porque uno no sabe hasta dónde puede llegar el gas. Entonces, estos 4 requisitos son los que se tienen que exigir a cualquier empresa. Yo la pregunta que me hago es si se ha exigido esto desde las municipalidades o si se está exigiendo esto desde los municipios a esas empresas que tienen la utilización de los gases. Hay leyes muy viejas en este sentido. Hay leyes del año 1972, la ley 19.587, por ejemplo, que habla de todo lo que tiene que ver de higiene y seguridad. Establece estas exigencias que estamos contando ahora. ¿Saben los municipios que tienen leyes nacionales que aplicar en estos casos? A mí me parece que es un tema central en ese sentido y creo que podemos hacer un buen trabajo de educación ambiental si hacemos unas jornadas para explicarle a los distintos representantes municipales cómo trabajar con estos temas. Recién explicaba y hablaba acerca de la municipalidad, doctor, y me gustaría preguntarle qué responsabilidad tienen los funcionarios en el caso de no hacer lo que corresponde, que es controlar a cada una de las empresas. ¡Qué pregunta clave! ¡Qué pregunta clave! A ver, en primer lugar, esto debería originar una causa penal por infracción a la ley 24.051, los artículos 55 y 56. Y yo quiero volver a recalcar esto. El delito de contaminación ambiental con amoníaco no es un delito que configure o que tenga como exigencia el daño a las personas. Porque lo primero que dice es, bueno, sí, hubo algún malestar, tuvieron que llevarla al hospital a fulano, a sutano. No importa eso. El solo hecho de que se haya fugado ya habilita a iniciar una acción penal para investigar, porque se llama técnicamente, jurídicamente, es un delito de peligro abstracto. El solo hecho de la mínima fuga es suficiente. Y es interesante escuchar a los vecinos porque ellos dicen de que ya habían sentido ese tipo de olor o ya había otras fugas anteriores que habían reclamado al municipio que el municipio no habría prestado demasiada atención. Entonces, acá voy a tu pregunta. ¿Es responsable penalmente también el funcionario público que tomando conocimiento de estos hechos anteriores o actuales no actuó, no hizo, no trabajó en consecuencia? Y la respuesta es sí, porque detrás de todo delito ambiental también hay un funcionario público penalmente responsable. Así que, ¿qué pueden hacer los vecinos desde el punto de vista penal? Pueden iniciar una querella penal a los efectos de determinar las responsabilidades penales. Se han dado fugas de productos muy complicados en el ámbito de la minería, en el ámbito del petróleo, y los que fueron afectados o los potencialmente afectados han actuado penalmente y se han iniciado querellas penales.
El otro tema interesante, y en esa misma línea, están las acciones civiles. Acá sí hay que demostrar algún tipo de inconveniente o perjuicio que le puede haber provocado al vecino esta fuga. Pero ese juicio civil por daños y perjuicios, por ejemplo, puede ir contra el municipio y puede ir también contra la empresa. Como ves, acá ya hay dos acciones, la penal, la civil. Y hay una interna dentro del propio municipio que es una acción administrativa, donde de acuerdo al Tratado de Escazú y la Ley General del Ambiente, acá el municipio tiene la obligación de darle participación a todos los vecinos. Es decir, señor vecino, venga, usted fue afectado, ¿qué le pasó? Eso es una declaración testimonial. Pero una cosa es una declaración testimonial del vecino en el ámbito administrativo municipal y otra es que se le dé participación como actor fundamental al vecino dentro del expediente administrativo municipal. Así que, como ves, hay tres caminos que pueden elegir los vecinos en estos casos. Doctor, dos cuestiones por preguntarle. Una, si el vecino, por ejemplo, puede participar en una acción colectiva o si participa de forma individual. Y por otro lado, me gustaría saber, hablamos mucho del tema de pedido de informes. Hay más de 80 personas que tuvieron que ser asistidas en el hospital. Entonces, me gustaría saber también si pueden de alguna manera hacer un pedido de informes a las empresas que tienen cerca de su casa para saber si efectivamente se están realizando los controles, si tienen algún plan de evacuación o alguna cuestión con respecto a esto. Es que sí, es fundamental. Y yo creo que acá iría a la segunda parte o al segundo bloque que había imaginado con ustedes. La primera es lo que he comentado antes, donde pueden los vecinos reunirse y con un patrocinio jurídico que no tiene que ser pago. Esta es otra historia también, ¿no? El Poder Judicial de la provincia de Tucumán cuenta con defensores oficiales que ofrecen patrocinio jurídico gratuito a aquellos que no se puedan pagar un abogado. Esto es importante. Esto sin contar que yo estoy seguro que ni bien apareció este problema en Lules, han aparecido también los abogados, ¿no? Esto es casi un ritual. Pero tienen que tener en cuenta de que los vecinos se pueden juntar o de modo individual para iniciar estas acciones legales. Punto 1. Dentro de esas acciones legales, si es un abogado particular, el vecino puede acordar dos cosas. Pagarle los honorarios que le pida el abogado, por un lado, si quiere, o, por el contrario, firmar algo que los abogados le llamamos un acuerdo de cuota litis. Esto es, si yo gano el juicio, vos como abogado te llevas un 20% y yo me quedo con el otro 80% y no te pago ningún gasto ni nada, vos como abogado te haces cargo del riesgo. Son dos maneras de trabajar. Ahora bien, ¿qué pueden hacer los vecinos que hoy están al otro lado de una fábrica? De una embotelladora, de un frigorífico? Es lo de siempre, tenemos que actuar con prevención, tenemos que prevenir. Y para eso, las notas que siempre insistimos en base a la Ley General de Acceso a la Información Pública Ambiental y en base al Tratado de Escazú, son muy útiles. Tenemos que dirigir esas notas al municipio de donde estamos viviendo para saber si lo están controlando, cuánto tiempo pasa el control y qué tipo de medidas se le están exigiendo a ese frigorífico, a esa fábrica de hielo, a esa empresa como la que ha pasado en Lules. Y en segundo lugar, a la Secretaría de Ambiente de la provincia, porque no se puede instalar una fábrica de estas características si no hay antes un acuerdo de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que también tiene responsabilidades de control. Doctor, si se comprueba la negligencia de la empresa, ¿cuál será la respuesta judicial ante esta negligencia y las sanciones correspondientes? Hay responsabilidades penales porque el artículo 56 de la Ley 24.051
habla de la negligencia, del delito culposo o negligente. Una cosa es intencionalmente hacer alguna fuga de noche, tipo 3 de la mañana, porque lavo los equipos. Eso es un delito doloso. Los vecinos, no sé si han escuchado alguno de los reportajes, han dado esa información, que no es la primera vez, que han sentido dolores en otras oportunidades, etc. Eso es un delito doloso. Ese es una. Ahora también está el delito culposo, el negligente, el que se produce por la falla de una válvula que probablemente debió haber sido probada, o porque no hubo un sistema de alarma sonora que le avisa a todo el barrio que hay una fuga. Eso ya es un delito doloso, culposo. Es decir, no hay una intención de ganar más plata, pero sí se produce por una actitud negligente. ¿Quién es responsable por ese delito culposo? Ni más ni menos que las autoridades de la empresa. Porque que el hilo se corte por lo más delgado que puede llegar a ser el empleado que tenía que controlar y no pudo, etc., es muy fácil. La ley 24.051 hace responsable de este delito a justamente las máximas autoridades de la empresa. Entonces, aquí es importante también señalar las responsabilidades de cada una de las estructuras dentro de la propia empresa, y esto es una investigación que, si hay causa penal, la tiene que hacer el propio fiscal en este sentido. Doctor, ¿existen antecedentes jurisprudenciales de condena a algunas empresas por tipos de incidentes como este? Sí, claro que sí. No solamente por incidentes de estas características que estamos hablando de fuga de gases, sino también piensen ustedes en el tema de la vinaza en los ingenios azucareros, ¿no? En Tucumán hay muchos presidentes de empresas, dueños de ingenios azucareros, que ya fueron condenados justamente por las fugas de vinaza, por el derramamiento de vinaza en zonas donde debió haber sido controlado. El tema central, y acá vamos siempre a lo mismo, el tema central es hasta dónde al periodista, como ustedes, les preocupa difundir estos temas. Porque siempre en un delito ambiental tenemos del otro lado del mostrador al poder político y al poder económico. Y la prensa, en ese sentido, juega un rol fundamental. Poder estar discutiendo con ustedes estos temas es algo inédito. Yo creo que se los he dicho más de una vez. Es fundamental que el ciudadano de a pie aprenda, capacite, nos escuche y sepa que el derecho, que la ley está de su lado y que hay jueces y hay fiscales que están esperando estos planteos para avanzar en las causas. Doctor, por último, ¿qué mensaje le podría dar a los vecinos de Lules puntualmente por el caso acontecido y de otros sectores de la provincia de Tucumán que sienten miedo o están duditativos ante la posibilidad de un desamparo porque muchas veces van, hacen las presentaciones y no tienen respuestas? Para los que no tienen respuestas, hay que utilizar las vías legales. Es decir, siempre piensen que la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental y el Tratado de Escazú está a favor de ellos. Si se plantea desde ese punto de vista, yo siempre les aconsejo, lo pueden encontrar en la página mía, gustavogomez.ar, yo siempre les aconsejo que pongan un capitulito, 3 renglones diciéndole al funcionario público: señor funcionario, si usted no me responde mis preguntas en el término de 30 días, usted está cometiendo un delito. El artículo 248 del Código Penal. Entonces, ponerle un parrafito en ese sentido en la nota general ya le pone la alerta al funcionario público. Punto 1. Y punto 2, insistir. Si soy 1 o 2 vecinos, no es lo mismo que toda la cuadra se presente ante la Dirección de Ambiente del municipio, a la Dirección de Ambiente o a la Secretaría de Ambiente de la provincia, pidiendo que se le dé información, que se hagan inspecciones. Es fundamental preguntar cuántas inspecciones se le hizo a este frigorífico, cuántas inspecciones se le hizo a estas empresas que congelan productos para la exportación, que utilizan grandes heladeras,
Esto es central. Y lo segundo, a los que ya han padecido todo esto, yo les sugiero que consulten con un abogado y que si no tienen dinero concurran a las defensorías públicas, porque desde allí les van a ofrecer patrocinio jurídico gratuito para todas las acciones que fueran necesarias. Perfecto, doctor, clarísimo como siempre. Le agradecemos por hacer docencia a través de Impacto Sostenible TV. Gracias a ustedes por estos espacios. Insisto, no es común. La noticia queda en la parte de policiales de cualquier medio y todo se guarda en ese sentido. Es fundamental, además, sumar todo este conocimiento a los vecinos que sepan cuáles son sus derechos. Que tengan buen día y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. La verdad que, Agustín, escuchar las reflexiones del doctor también implica en esta necesidad y obligación urgente de cuidar el medio ambiente, porque es un tema realmente urgente y eso tratamos de hacer de Impacto Sostenible TV. Nosotros ahora vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con mucho más de esto que es Impacto Sostenible TV.